Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. ¿Y si no hay Dios? ¿Y si todo en el mundo fuera una mentira? ¿Y si las mentiras fueran también la verdad? ¿Y si el hombre no tuviera libertad alguna, sino que fuera conducido por una necesidad y por las leyes de la naturaleza? ¿Y si el bien y el mal no existieran, sino que todo dependiera del punto de vista? ¿Y si el bien fuera lo mismo que el mal? ¿Y si todo fuera permitido? Estas son las tremendas preguntas que Iván Karamazov, el personaje de la famosa novela de Dostoyevski, Los hermanos Karamazov, lanzaba en una especie de diálogo consigo mismo, aunque en presencia de su hermano más joven, Alyosha Karamazov, que alarmado intentaba reconvenirle. «No puedes hablar así», le decía a su hermano Iván. «Eso es horrible. Si todo fuera permitido, nada sería bueno ni malo, y no habría sentido para la vida». E Iván le contesta: «Eso es lo que yo pienso. Sin Dios y sin inmortalidad del alma, todo está permitido. El mundo se ha convertido en un caos, un abismo sin fondo. Y en ese abismo se puede encontrar la libertad. Yo también quiero ser libre». Y Alyosha: «¿Libre? ¿Para qué?» Y de nuevo Iván: «Para vivir según mi propia voluntad, para crear mi propio mundo, mi propio bien y mi propio mal». Alyosha: «Pero eso es una locura, Iván. No puedes crear nada bueno ni malo sin Dios. Solo puedes crear sufrimiento y destrucción». Iván: «Quizás eso sea lo que yo busco». Dostoyevski escribió Los hermanos Karamazov entre 1879 y 1880. 2 años más tarde, Nietzsche venía a dar expresión filosófica a este diálogo de los Karamazov con su famoso aforismo de «Dios ha muerto». Y poco más tarde, con uno de los aforismos que se incorporaron a su libro La voluntad de poderío, y en el que dice: «No existe en absoluto un mundo verdadero, solamente una apariencia de perspectiva cuyo origen reside en nosotros». Efectivamente, el mundo verdadero, dice Nietzsche, había dejado de existir. Lo que creíamos ver ahí afuera resulta que era una apariencia de mundo, una construcción mental. Jean-Paul Sartre recogió el guante de Iván Karamazov y de Nietzsche. En El existencialismo es un humanismo, afirma: «El existencialista, es decir, él, piensa que es muy incómodo que Dios no exista, porque con él desaparece toda posibilidad de encontrar valores en un cielo inteligible. No está escrito en ninguna parte que el bien exista, que haya que ser honrado, que no haya que mentir, puesto que precisamente estamos en un plano donde solamente hay hombres». Dostoyevski escribe, sigo citando a Sartre: «Si Dios no existiera, todo estaría permitido». Este es el punto de partida del existencialismo. En efecto, todo está permitido si Dios no existe, y en consecuencia el hombre está abandonado, porque no encuentra ni en sí ni fuera de sí una posibilidad de aferrarse. El hombre es libre, el hombre es libertad. Estamos solos, sin excusas». Hasta aquí la cita de Sartre. Dice Sartre, pues, que cada cual es libre, como quería Iván Karamazov, libre de crear su propio mundo, su propio bien y su propio mal. Todo está permitido. En consecuencia, vale todo, que ha pasado a ser la consigna de la posmodernidad. «Pero eso es una locura, Iván», recordemos que decía Alyosha a Iván. «No puedes crear nada bueno ni malo sin Dios. Solo puedes crear sufrimiento y destrucción». Quizás
Sea eso lo que yo busco, contestaba Iván. Quizás sea a eso a lo que estamos abocados todos. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. Recordemos ideas expuestas en otros vídeos de la lista de este canal sobre civilización occidental y locura, para situar los orígenes de la deriva cultural que ha desembocado en estos resultados que acabo de describir. Siguiendo al sociólogo e historiador Norbert Elias, podemos hacer arrancar estos procesos del Renacimiento, en la medida en que, a partir de entonces, el individuo empezó a escindirse entre, por un lado, un yo civilizado, que incorporaba las nuevas normas de comportamiento educado, normas de urbanidad, decoro, vergüenza, recato, higiene, incluso disimulo y teatralidad en las conductas, que rompían con el comportamiento espontáneo, instintivo e incivilizado que había sido el característico durante la Edad Media. Y por otro lado estaba esta forma de ser, espontánea, que pasaba a vivir en una especie de clandestinidad en el ser íntimo de los individuos, en el que Elias denominó homo clausus, hombre encerrado en sí mismo. Norbert Elias decía del homo clausus que era, abro comillas, el ser humano como ser aislado y encerrado en su propio interior frente a todo aquello que está fuera. Desde el comienzo, pues, de la era moderna, en el centro del universo humano, sigue diciendo Elias, se encuentra cada persona sola, concebida como un individuo que en último término es absolutamente independiente de los demás. Las sociedades europeas modernas sostienen una imagen del hombre en la que su propio yo, su auténtico yo, es algo encerrado en el interior, separado de todos los demás hombres y cosas. Recordemos a Sartre, que desde el tramo final de esta trayectoria cultural decía que estamos solos sin excusas. También Ortega habla del punto de inflexión que en este sentido del que hablamos supuso el Renacimiento. Dice, por ejemplo, el Renacimiento descubre en toda su vasta amplitud el mundo interno, el me ipsum, la conciencia, lo subjetivo. Y expone también Ortega en este mismo sentido una idea que tiene alguna complejidad y que explicamos al final de la cita poniéndola en el contexto de lo que vamos diciendo. Cuenta Ortega que Renacimiento significa precisamente el comienzo de la reafirmación humana, de la exaltación del hombre y el intramundo. Ahora bien, ese hombre y ese mundo que empiezan a ser afirmados son naturaleza. Se va a descubrir en el hombre un repertorio natural, una serie de dones y facultades que posee a nativitate, dados y tenidos por él de una vez para siempre. Estas dotes se resumen en la razón, instrumento que se supone listo y suficiente en todo ser humano, apenas su organismo se desarrolla con normalidad. De aquí que toda forma tradicional, es decir, histórica, de la cultura, vaya siendo eliminada. Se prepara la vuelta a la naturaleza, a la antehistoria, que Rousseau, con su característica irresponsabilidad, consumará. Se inicia la idea de una religión natural, de una moral natural, de un derecho natural y de una ciencia natural.
El hombre, se supone, está en posesión de un arsenal nativo de medios que le bastan. Se basta a sí mismo. Se cree otra vez, suficiente. Y no como al fin del mundo antiguo, indigente. Huelga Dios. Este hombre natural, que Rousseau elevó a principio rector, es el mismo homo clausus de Elias, el hombre encerrado en sí mismo, que como también hizo Descartes, sospechó de todo lo que venía del mundo exterior, del mundo que comunicaban los sentidos, y sólo se fiaba de lo que saliera de él mismo. En el caso de Descartes, de su pensamiento, de su razón. Descartes se concedió crédito solo a sí mismo, como ser pensante. Pienso, luego existo. Es decir, que la existencia era para él una derivada del pensamiento, y sustituyó el mundo exterior por construcciones mentales. Las matemáticas, el mecanicismo. No negaremos aquí la abrumadora eficacia de esos instrumentos con los que la razón sustituía con sus abstracciones al mundo exterior. Abstracciones que han estado en el origen de los grandes descubrimientos y transformaciones científicas y tecnológicas habidos desde entonces, y que brotan del ontanar de la filosofía cartesiana. Pero aquí y ahora nos quedaremos con la vertiente de su pensamiento que da al homo clausus, al hombre encerrado en sí mismo, en su mundo interior, al hombre que considera el mundo exterior una sucursal de su mente, de su mundo interior, de su pensamiento. Rousseau, por su parte, desconfiaba igualmente de todo lo que había fuera del hombre natural, hasta el punto de que concluyó que el mundo civilizado, la sociedad, el mundo externo, en fin, le pervertía al hacerle desconectarse de su naturaleza, de lo que íntimamente era. Recordemos la propuesta intelectual máxima de Rousseau. El hombre es bueno por naturaleza y lo que le pervierte es la sociedad. El hombre solo, el hombre autosuficiente, el hombre que no necesita del mundo, de la circunstancia dirá Ortega, ese es el hombre que por la vía del racionalismo o por la del naturalismo ha ido forjando nuestra cultura. Hay otros hitos en esta trayectoria que va desde el homo clausus, que surge en el Renacimiento, hasta el postmodernismo. Pues, por ejemplo, Lutero, que llegó diciendo que cada uno se sostenga firmemente en su propia conciencia. O Calderón de la Barca y su La vida es sueño. O Shakespeare, que decía que estamos hechos de la materia de los sueños. Es decir, que el mundo no intervenía en esa materia de la que estamos hechos. Solo lo que vive en nuestra intimidad, solo los sueños. El retraimiento respecto de la realidad exterior empezó a ser una constante en toda la cultura. Norbert Elias viene a confirmarlo en esta reflexión que hace. Dice: es posible encontrar esta idea del yo en su casa como uno de los leitmotiv de la filosofía moderna. Está en el yo pensante de Descartes, la mónada ciega de Leibniz, el sujeto del conocimiento kantiano, quien es incapaz de salir de su casa priorística para alcanzar la cosa en sí. Además de las distintas variantes de la filosofía existencialista, cabe encontrar expresiones de esta autoexperiencia de una forma menos reflexiva en la literatura. Por ejemplo, en las afirmaciones de Virginia Woolf, quien se queja de la incomunicabilidad de las experiencias de la vida, considerándola como la causa de la soledad humana. Concluye Elias
que las sociedades europeas modernas sostienen una imagen del hombre en la que su propio yo, su auténtico yo, es algo encerrado en el interior, separado de todos los demás hombres y cosas. Las ideas de Elias sobre el Homo Clausus, el hombre encerrado en sí mismo, vienen a coincidir con las del psiquiatra Ronald Lange, que como él, también describe el carácter propio de este tipo de persona, el que Lange llamaba no Homo Clausus, sino persona esquizoide, y en el extremo declaradamente patológico de ese carácter, persona esquizofrénica. Lange definía este carácter como manifestación de un yo dividido entre un yo íntimo, que el individuo siente como auténtico, y un yo compartido con los demás, acomodado a las exigencias de comportamiento que llegan del mundo exterior, que el esquizoide, y más aún el esquizofrénico, consideran ajeno a su personalidad auténtica, incluso contrario a ella. Este yo dividido, este Homo Clausus, este yo existo porque pienso, que decía Descartes, este hombre natural, que decía Rousseau, ha resultado ser el prototipo del hombre que se ha ido forjando desde el Renacimiento hasta los tiempos actuales. La Ilustración recogió esas dos vertientes del hombre encerrado en sí mismo que quedaron tipificadas como el hombre racional de Descartes, el propio de la filosofía idealista, y el hombre natural de Rousseau. El hombre racional tomó la senda de la razón pura, con Immanuel Kant, una razón que, como la del mecanicismo de Descartes, se desenvuelve al margen del mundo y de la cual brotaron, como he explicado en otros vídeos, las utopías que han asolado nuestro mundo contemporáneo. Y del hombre natural rusoniano lo que surgió fue el romanticismo, al cual hoy dedicaremos unas cuantas reflexiones. El romanticismo, contagiado también de pensamiento utópico, quiso rehabilitar, pues, al hombre natural. No siguió, por tanto, la vía racionalista que había tomado Kant, sino la de la rehabilitación del mundo emocional. Dice el historiador del arte Arnold Hauser, en su ya clásica Historia social de la literatura y el arte, que el romanticismo representó una de las variaciones más importantes en la historia de la mentalidad occidental. Y su nota diferencial, más característica, fue la de certificar la desaparición del mundo, o al menos su descrédito, hasta el punto de que Novalis, el más romántico de los alemanes, de los literatos alemanes, los más románticos a su vez de todos, pudo decir: todo lo bueno que hay en el mundo viene de dentro. Se explicó un poco más Novalis cuando añadió: soñamos con viajes por el universo. ¿No está acaso el universo en nosotros? No conocemos las profundidades de nuestro espíritu. Hacia el interior conduce el camino misterioso. En nosotros o en ninguna parte se encuentra la eternidad con sus mundos, el pasado y el futuro. El mundo exterior es el mundo de las sombras, proyectadas en el reino de la luz. Es decir, que el mundo real, según Novalis, el auténtico, el que reside fuera de la caverna, es el mundo interior, como ocurre con los niños, para los que aquel mundo exterior es sólo vestidura y coartada de los juegos que tiene diseñados en su imaginación, o mero escenario de sus autárquicos sueños y cuentos infantiles.
Y como ocurre con estos, con los niños, el romántico hace que el paisaje que les rodea sea solo el interruptor que pone en marcha sus emociones, siendo estas las únicas a las que finalmente concede credibilidad. Una idea que viene a confirmar Ortega en esta reflexión. Esto es, en rigor, dice, lo que el romántico busca al rozarse con los paisajes. Más que verlos a ellos, contempla los remolinos que en su alma apasionada y líquida forma la piedra que cae de fuera. Y también cuando asimismo dijo Ortega: el romántico no necesitaba ver las cosas sino lo estrictamente necesario para que se disparase su emoción, para entrar en frenesí y embriaguez. Entonces se volvía de espaldas al exterior y se ponía a beber su propio estupor. También Arnold Hauser ratifica esta misma idea. Dice: el romántico consideraba el mundo simplemente como materia prima y sustrato de la propia experiencia, y lo utilizaba como pretexto para hablar de sí mismo. Y Félix de Azúa, escritor español, miembro de la Real Academia Española de la Lengua, dice en esta misma línea: como expertos filósofos, los románticos saben que la verdad no es un objeto escondido por Dios en una exterioridad que ya no existe, sino algo que crea el sujeto por medio de sus facultades. Ratificando este alejamiento del mundo que los románticos volcados hacia su intimidad estaban realizando, decía también Novalis: el mundo me resulta cada vez más extraño. Las cosas que me rodean me resultan indiferentes. Y Hölderlin, otro gran romántico alemán, y no por casualidad esquizofrénico, cava aún más hondo en la trinchera que nos separa del mundo exterior y dice: el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Esa, para Hölderlin, degradante actividad que consiste en reflexionar es el proceso que desde la misma escuela trata de adaptarnos a las exigencias del mundo exterior. Es el mundo en el que uno se convierte en mendigo cuando reflexiona. Arnold Hauser considera que Lord Byron, otro gran romántico, lleva el romanticismo hasta su consolidación, pues gracias a él, abro comillas, el desasosiego y la indecisión románticos se convierten en una epidemia, en la enfermedad del siglo, el sentimiento de aislamiento en un culto resentido de la soledad, la pérdida de la fe en altos ideales en individualismo anárquico, la fatiga cultural y el tedio de la vida en un coqueteo con la vida y la muerte. Para los románticos, el mundo había dejado de ser creíble. Para un romántico genuino, nada interesante quedaba por hacer en él, pues solo importaba lo que venía de dentro, que, como decía Novalis, no las consecuencias externas que a partir de la excluyente atención a esa intimidad se generasen. Y he aquí la dramática consecuencia de aquella actitud: el spleen, la melancolía, el tedio de la vida. El mismo Lord Byron llegó a decir que se sentía tan aburrido que no le quedaban ni fuerzas para pegarse un tiro. El aburrimiento, el spleen, ese es finalmente el gran legado práctico que nos dejó el romanticismo, tan atractivo por otro lado en alguno de sus ramales. Resultado, ese aburrimiento, del desapego hacia el mundo, del sesgo vital que supone el dejar de creer que ante nosotros tenemos un mundo consistente y que las cosas
tienen más propiedades que las que nosotros les asignamos. Que el mundo en torno, en fin, está hecho de dificultad y resistencia a nuestros deseos. Y es eso lo que despierta nuestra actividad y eventualmente nuestro entusiasmo. Empezó el romántico por hacer que prevaleciera su voluntad por encima de lo que la circunstancia le demandara. No es el éxito o el fracaso de nuestros proyectos lo que eventualmente ha de sancionarles como válidos o inválidos para el romántico. Lo que surja de nuestro interior, eso es lo que en exclusiva debe de prevalecer, incluso cuando previsiblemente nos vaya a llevar al fracaso, porque tanto el éxito como el fracaso son categorías que pertenecen al mundo exterior. Y si ni el éxito ni el fracaso afectan al romántico, ¿de dónde puede sacar estímulos para hacer funcionar su vida? Además, siendo los únicos que en soledad debemos de intervenir en nuestras decisiones y no las circunstancias objetivas, estamos sentando las bases del relativismo más devastador. Que una cosa sea bella o fea, por ejemplo, no depende a partir de aquí, para nada, de ella. Por el contrario, es una atribución que de forma soberana a cada cual le corresponde hacer. Lo mismo cabe decir de una obra de arte. Marcel Duchamp sancionó la posibilidad de que un urinario o una rueda de bicicleta fueran efectivamente considerados obras de arte. Y Piero Manchoni hizo lo propio con sus botes de excrementos propios, hoy expuestos en los principales museos de arte moderno, solo por cumplir el simple requisito de recibir previamente la subjetiva atribución de ser una obra de arte. Que uno sea hombre o mujer es hoy, asimismo, una opción que nada depende de cualidades objetivas. Cada uno puede inscribirse en el registro civil con el sexo que subjetivamente le parezca. El caso es que cuando todo lo que hay que hacer depende solo de nosotros, cuando ninguna exigencia nos llega de nuestra circunstancia, cuando nada externo a nosotros nos solicita, convoca o compromete, ocurre que la necesaria tensión vital se afloja. No hay nada que moralmente nos obligue a lo que no nos apetezca, a lo que no nos salga de las entrañas. Consecuencia, igual que nuestros antepasados románticos, nos aburrimos mortalmente. Y ahí es donde nace lo que Vargas Llosa denomina la civilización del espectáculo. Nada parece hacerse porque sea objetivamente insoslayable o necesario para crecer a través de ello. Solo se busca la diversión, que es el aburrimiento visto del revés. La literatura, el cine o la televisión van decayendo hacia ese nivel superficial en el que se garantice ese único requisito, el entretenimiento, la diversión, y lo mismo normalmente las redes sociales. La afición a viajar no obedece a un interés real por conocer otras culturas o reconocer los lugares por los que pasó la historia, sino que se conforma con ser un mero pasatiempo. Casi nadie quiere comprometerse voluntariamente en tareas serias o complejas. El mundo se ha convertido en un inmenso parque temático, en el mismo sentido en que antes decíamos que los niños usaban de ese mismo mundo como mero escenario para sus juegos. No hay que esperar, en fin, a que se cumplan las profecías apocalípticas
de Nostradamus o de los secuanciosos. El mundo exterior hace ya tiempo que desapareció. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta otro vídeo, amigos.